Bienvenidos al abismo definitivo, la fosa de las Marianas. Olvida el océano que conoces. Esto no aparece en los mapas. A 11 kilómetros de profundidad, la presión deforma el acero como papel húmedo. El frío es eterno y la oscuridad absoluta. Aquí no existen los días ni las noches. ¿Crees que la vida es posible en este infierno? Lo inquietante es que, contra toda lógica, algo prospera allí abajo. ¿Qué clase de seres soportan una presión que trituraría tus huesos en segundos? ¿Y qué más aguarda en las sombras que aún no hemos explorado? Si la Tierra oculta esto en sus entrañas, ¿qué más se nos ha escapado? Ya es tarde para volver. El descenso ha comenzado, y algo, ahí abajo, sabe que estás mirando. No apartes la mirada, dinos desde dónde nos ves y quédate hasta el final. Porque en las profundidades nadie sale siendo el mismo. Empecemos. Bajo el Pacífico Occidental existe una herida abierta en la corteza terrestre. Desde el espacio es solo una curva oscura e irrelevante. Pero no te dejes engañar. La fosa de las Marianas es el lugar más hostil conocido. Es un abismo donde la palabra fondo pierde su sentido. Escalar el Everest es un desafío, pero descender aquí es antinatural. No luchas contra el viento, sino contra el peso del océano entero aplastándote. Piénsalo. Miles de personas han viajado al espacio y varios han pisado la Luna, pero menos de 30 seres humanos han llegado al punto más profundo de la Tierra. Mientras conquistábamos el cosmos, este lugar permanecía intacto, esperando. A 11.000 metros, un fallo mínimo significa desaparecer sin rastro. Esta cicatriz tectónica, de 2.500 kilómetros, es tan vasta que si hundiéramos el Everest en su fondo, su cima quedaría sumergida bajo 2.000 metros de agua. Si el planeta oculta una profundidad así, ¿qué crees que vive allí abajo, lejos de nuestra mirada? Y lo más importante, ¿estamos preparados para descubrirlo? La fosa no es un capricho del azar. Es el resultado de fuerzas geológicas colosales y completamente indiferentes a nuestra existencia. Durante millones de años, la placa del Pacífico se ha ido hundiendo bajo la de Filipinas en un proceso de subducción. Un choque silencioso, lento pero brutal, que desgarra la corteza terrestre hacia las profundidades del manto. Es una cicatriz viva que nos recuerda que el planeta sigue moldeándose con una violencia que escapa a nuestra escala temporal. Sin embargo, en este escenario de pesadilla, la profundidad es solo una cifra. Lo verdaderamente aterrador es la presión. Imagina una esfera de acero macizo, diseñada por las mentes más brillantes, colapsando y arrugándose como una simple lata de refresco en un abrir y cerrar de ojos. A 11 kilómetros bajo la superficie, la ingeniería deja de ser una ciencia para convertirse en una obsesión por la perfección. Un error de apenas unas micras en el sellado del casco o una fatiga microscópica en el metal, y todo termina en una implosión total. Un evento que ocurre en milisegundos, mucho más rápido de lo que el sistema nervioso humano puede procesar el dolor. En ese instante, dejas de existir. Aquí, la palabra rescate no existe. Es un concepto vacío. Ningún buzo, ningún equipo de emergencia ni submarino convencional puede siquiera acercarse a estas cotas. Si algo falla, no hay segundas oportunidades, ni llamadas de auxilio, ni margen de maniobra. Solo queda el peso de la columna de agua y el silencio absoluto del abismo, con temperaturas que rozan el punto de congelación y una oscuridad eterna donde la luz no es que haya muerto, es que jamás ha nacido. El entorno se convierte en un enemigo absoluto. Dime con honestidad, si nuestra tecnología más avanzada vive al borde del desastre cada vez que desciende, ¿qué clase de vida ha logrado prosperar en este infierno?
¿En qué máquinas biológicas han tenido que convertirse esos seres para soportar el peso de todo un océano sobre sus espaldas? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Explorar la fosa no es ciencia, es una epopeya. Todo comenzó en 1875, cuando el HMS Challenger lanzó un cabo al vacío. El cable bajaba y bajaba, revelando una profundidad que la humanidad no estaba lista para comprender. Durante décadas, esa cifra fue solo un récord incómodo, hasta que en 1960, dos hombres aceptaron lo impensable. Jacques Piccard y Don Walsh se encerraron en una esfera de acero y se lanzaron a la oscuridad a bordo del Trieste. Cada crujido del casco era una posible sentencia de muerte, pero llegaron al abismo Challenger. Allí, a 11 kilómetros, confirmaron algo devastador. El fondo existía, y no estaba vacío. El abismo cerró sus puertas durante décadas, hasta que en 2012 James Cameron descendió en solitario para mirarlo a los ojos, trayendo las imágenes más realistas jamás captadas. Hoy, la exploración continúa con robots y naves modernas, buscando pistas sobre el origen de la vida en entornos que parecen de otros mundos. Si solo hemos bajado un puñado de veces, ¿cuánto tiempo ha tenido la vida para evolucionar en secreto? Deja tu like y suscríbete si te atrapa este misterio. Seguimos descendiendo, y cuanto más bajamos, menos seguro es el regreso. Bajo kilómetros de agua turbia, donde la luz no existe, la fosa de las Marianas revela un universo aislado. Aquí las reglas de la biología no se siguen, se reinventan. Cada centímetro soporta toneladas de peso, una fuerza que te aplastaría antes de que tu cerebro procesara el dolor. Y aún así, el abismo no está vacío. En 1960, cuando el sumergible Trieste tocó fondo, la mayor sorpresa no fue la presión ni la oscuridad. Fue ver un pez, un ser vivo moviéndose allí abajo. En nuestro primer contacto con el punto más profundo del planeta, ya había vida esperándonos. Ese instante rompió la creencia de que existen lugares prohibidos para la existencia. Si en el primer encuentro ya había vida, ¿cuántas formas más llevan millones de años ocultas? ¿Qué ha evolucionado ahí abajo sin testigos, sin luz y sin depender de la superficie? Al mirar al fondo, queda claro que no exploramos un desierto, sino un ecosistema que aprendió a vivir sin nosotros. Y eso debería inquietarte más de lo que imaginas. En la zona Hadal, donde los grandes depredadores no pueden bajar, todo comienza desde lo invisible. Aquí, bacterias diseñadas por la presión extrema forman la base de un ecosistema único. Sus proteínas no colapsan. Se adaptan a fuerzas que triturarían cualquier estructura conocida. Imagina un mundo donde el Sol es una leyenda inexistente. Aquí, a 11.000 metros, la fotosíntesis, el motor que mueve los bosques y las selvas que conoces, es un concepto inútil. En esta zona, la vida no se alimenta de luz. Se alimenta de geología pura. Bajo el sedimento de la fosa de las Marianas, la Tierra exhala gases que para cualquier ser humano serían una sentencia de muerte instantánea. Metano, sulfuro de hidrógeno y metales pesados brotan de las grietas tectónicas. Sin embargo, lo que para nosotros es veneno, para estos microorganismos es maná. Estas bacterias extremófilas han desarrollado una alquimia biológica única. Rompen los enlaces químicos de los minerales para extraer la energía necesaria para existir. Es una vida que no te debe nada a ti, ni al Sol, ni a la atmósfera. Es una vida bajo reglas ajenas, operando en una frecuencia que apenas estamos empezando a sintonizar. Pero aquí es donde la ciencia se vuelve verdaderamente inquietante. Durante décadas buscamos el origen de la vida en charcos tibios bajo el cielo joven de la Tierra. Hoy,
las miradas se dirigen hacia abajo. Muchos biólogos postulan que el primer latido de la biología terrestre no ocurrió en un jardín iluminado, sino en este mismo infierno de presión brutal y oscuridad absoluta. Si la vida comenzó aquí, protegida del bombardeo de asteroides y de la radiación ultravioleta por kilómetros de agua protectora, entonces nuestro árbol genealógico tiene raíces que nunca han visto el día. Y si este milagro ocurrió en las entrañas de nuestro planeta, la implicación es astronómica. ¿Por qué limitarnos a la Tierra? En este preciso instante, lunas como Europa, de Júpiter o Encélado, de Saturno, esconden océanos colosales bajo capas de hielo de kilómetros de espesor. Mundos que nunca verán un amanecer, pero que tienen núcleos activos y fuentes hidrotermales exactamente como las de las Marianas. La pregunta ya no es si la vida tiene la resistencia para sobrevivir en condiciones extremas. Esa duda quedó enterrada hace tiempo. La pregunta que debería quitarte el sueño es otra. Si la vida no necesita el calor de una estrella, ni la protección de una capa de ozono, ni el aire que respiras, ¿cuántos rincones del universo están rebosantes de vida ahora mismo, en el silencio total? Quizá la vida, en su forma más pura y resiliente, nunca estuvo pensada para la superficie. Quizá nosotros, los seres de luz y oxígeno, somos la excepción, la anomalía que vive en la periferia de un universo que prefiere la oscuridad. Cuanto más bajamos al fondo de nuestro mundo, más pequeñas, frágiles y arrogantes se vuelven nuestras certezas. Más allá de lo microscópico, entramos en el reino de los animales pluricelulares, seres complejos que se mueven y miran aunque no vean. Lo que estás por conocer no debería existir. El ejemplo más extremo es el anfípodo gigante. Mientras sus parientes de la superficie miden apenas milímetros, estas versiones abisales alcanzan tamaños inquietantes, superando el largo de un dedo humano. Bajo la luz artificial, sus cuerpos traslúcidos no reflejan la luz, la refractan. Parecen fragmentos de vidrio vivo flotando en la oscuridad, como si el océano los estuviera soñando. Pero lo más perturbador es su armadura. Sus exoesqueletos contienen aluminio extraído del sedimento, una defensa química casi única en el planeta. Aquí el cuerpo se convierte en tecnología. Estas criaturas no evolucionaron para luchar, sino para resistir un mundo que nunca fue pensado para ser habitado. Si seres así prosperan en los pocos rincones que hemos explorado, ¿qué otras formas de vida se mueven en el fondo cuando las luces se apagan? El abismo no es un vacío, es un mundo completo que apenas estamos empezando a ver. Entre los habitantes del abismo hay uno que desconcierta: el pez caracol de las Marianas. A primera vista parece un animal incompleto. Su cuerpo gelatinoso, sin vejiga natatoria ni huesos rígidos, parece una sentencia de muerte. Pero aquí abajo es una obra maestra. En la fosa, la rigidez es una debilidad. Las estructuras sólidas colapsan. Un cuerpo blando, en cambio, no lucha contra la presión. La acepta. Cuando la fuerza supera todo límite, este pez no se quiebra, simplemente fluye. Sus movimientos son hipnóticos, sin energía desperdiciada, como si entendiera que en el abismo sobrevive quien menos se resiste. Este pez no es una anomalía, es la respuesta de la vida a un entorno que tritura todo lo demás. No se oculta de nuestras cámaras, simplemente está ahí, esperando a que bajáramos lo suficiente para verlo. Si la vida adopta formas tan radicales en la oscuridad, ¿cuántas otras existen que aún no podemos imaginar? El abismo no castiga la debilidad, la redefine. Cerca de las fuentes hidrotermales surgen colonias de gusanos tubícolas. Son estructuras vivas, sin boca ni estómago, que prosperan gracias a bacterias internas.
Estos microorganismos transforman el sulfuro de hidrógeno, un veneno mortal, en energía pura. Es vida alimentándose de toxicidad. Sus cuerpos rojos, como llamas en la negrura, son la prueba de que aquí la existencia se construye directamente sobre la química del planeta, sin necesidad de sol. Y justo cuando crees que nada puede superarlo, aparece el pulpo Dumbo. Con aletas que parecen orejas, se desliza con una elegancia que desafía la hostilidad del entorno. No lucha contra el océano ni se apresura. Flota. Ajeno al peso aplastante, su estrategia es la eficiencia máxima. Existir sin resistencia. En el fondo de las Marianas, la vida no conquista con violencia. Se adapta en silencio hasta volverse irreconocible. Gusanos que no comen, bacterias que devoran veneno y pulpos que vuelan en el abismo. Si la vida prospera aquí, sin luz ni calor, ¿dónde crees que no podría existir? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Hasta dónde llegan los límites de la vida? Suscríbete, porque aún quedan lugares que apenas hemos mirado y preguntas que quizá no estemos listos para responder. Pero no te equivoques. El abismo no es solo elegancia. Aquí abajo también vive la pesadilla. Algunas formas parecen diseñadas para perturbar. El pez colmillo es el ejemplo perfecto. Sus dientes son tan largos que no caben en su boca. Debe encajarlos en cavidades especiales en su cráneo para no atravesarse a sí mismo. Aquí, incluso alimentarse es un acto de riesgo extremo. Luego está el pez víbora, una trampa viviente con mandíbulas imposibles y una luz azul artificial. No ilumina para ver, brilla para engañar. Es un fantasma cazando en la negrura. El abismo tiene más trucos. La medusa atolla, al sentirse amenazada, emite anillos de luz roja como una alarma visual. No busca salvarse, sino atraer a algo más grande, algo peor. Es el último recurso, convertir tu peligro en el problema de otro. Y mientras tanto, los isópodos gigantes esperan en silencio absoluto. Pueden estar meses inmóviles, hasta que un cadáver cae desde la superficie. Entonces despiertan. Si estas criaturas perfeccionan formas que parecen sacadas de nuestros peores sueños, ¿qué dice eso de nosotros? Cuanto más descendemos, más claro queda que el miedo no nació en la superficie. La fosa no solo alberga criaturas imposibles, guarda algo más inquietante: los sonidos, señales que no deberían existir, ecos que atraviesan miles de kilómetros sin explicación clara. Voces sin forma que los sensores acústicos captan desde finales del siglo pasado. El más famoso, el bloop, apareció en 1997. Fue tan potente que sistemas a miles de kilómetros lo detectaron simultáneamente. Demasiado fuerte y lento para cualquier animal conocido. Aunque se sugirió que eran hielos fracturándose, muchos expertos insisten en que la frecuencia y el patrón no encajan. Algo no cuadra. La verdad incómoda es que el océano profundo escucha constantemente, y nosotros solo captamos susurros de algo que ocurre fuera de nuestro alcance. Si sabemos más de la Luna que de nuestros abismos, ¿cómo asegurar que lo hemos identificado todo? Quizá esos sonidos no sean amenazas, sino algo que siempre ha estado ahí, sin interés por la superficie. Y es precisamente ese silencio habitado lo que hace al océano tan aterrador. Seguimos descendiendo, y cuanto más escuchamos, menos seguros estamos de quién habita en la oscuridad. Como si la vida y los sonidos no bastaran, la estructura misma del abismo desafía a la ciencia. En la fosa, las rocas se doblan de formas imposibles y los materiales se compactan bajo presiones irreproducibles en laboratorio. Es como si el fondo no siguiera las reglas del resto de la Tierra. Cada muestra recuperada sugiere lo mismo. No entendemos qué ocurre ahí abajo. Explorar este lugar es prohibitivo.
un riesgo absoluto donde un solo error significa el fin. Por eso, tras más de medio siglo, menos personas han bajado aquí que a la Luna. No es por falta de voluntad, sino de capacidad. El abismo no se ofrece ni se abre. Permite el acceso solo bajo sus propias condiciones. Pregúntate, si este lugar es tan inaccesible y apenas lo hemos rozado, ¿cuántos procesos ocurren ahora mismo fuera de nuestra mirada? Quizá el mayor misterio de las Marianas no sea lo que encontramos, sino lo que aún no nos ha dejado ver. Cuanto más intentamos comprenderlo, más clara queda una idea inquietante. Algunas partes del planeta simplemente no quieren ser entendidas. Hemos llegado al final del descenso. Más abajo ya no hay mapas ni certezas, solo oscuridad y preguntas. La fosa de las Marianas no es solo un lugar profundo, es un recordatorio de lo poco que conocemos nuestro hogar. Es fácil mirar al cielo, pero aterrador mirar hacia abajo. En este abismo, la vida desafía todo lo que creemos saber, y eso debería inquietarte. Si existen ecosistemas sin sol y criaturas que prosperan bajo presiones imposibles, la pregunta ya no es qué hay allí abajo, sino ¿y si el mayor misterio de la Tierra nunca estuvo en el espacio, sino justo bajo nuestros pies? Quizá el océano profundo no sea un vacío, sino un archivo antiguo de lo que la vida puede llegar a ser cuando no hay reglas ni testigos. Y quizá, solo quizá, no todo lo que habita allí quiere ser descubierto. Ahora te toca a ti. ¿Qué crees que se oculta todavía en las profundidades? Déjalo en los comentarios, quiero leerte. Suscríbete para no perderte las historias que aún no salen a la luz, porque este viaje no termina aquí. Todavía quedan mundos perdidos por explorar. Nos vemos en la próxima aventura, en un mundo perdido.